¿cierto?, en nuestro tutorial de la guía 3. Y bueno, empecemos. Tenemos 10 minutos para hacer esta clase, así que les ruego que si no alcanzamos, por favor revisen la guía, está toda la información ahí. Traté de poner mucha información para que no queden con ninguna pregunta, ¿ya? Les había dicho en la clase anterior, ¿cierto?, que ustedes revisaran esto, ya estos conceptos. Recuerden que nosotros estamos empezando cierto concepto de farmacocinética, todavía no hemos entrado como a los conceptos como más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual hay hartos conceptos que tenemos que antes, ¿cierto?, de empezar la farmacocinética propiamente tal, tenemos que analizar, ¿ya? Y saber también de qué tratan, ¿ya? Entonces, de partida la farmacocinética es importante que desde ya sepan, ¿cierto?, que nosotros lo podemos entender bajo este acrónimo, ¿ya? ADME, que A, ¿cierto?, por absorción, la forma en que el fármaco va a penetrar el organismo, distribución, la localización del fármaco en el organismo, la metabolización, cómo el organismo, ¿cierto?, va a romper estas moléculas, cómo el organismo actúa, ¿cierto?, frente a estas moléculas, y la excreción, ¿cierto?, forma en que el organismo elimina el fármaco, ¿ya? Entonces, cada uno de estos, ¿cierto?, lo vamos a ver en cada una de las clases, para que vean que igual es harto contenido, ¿ya? Entonces, conceptos para comenzar, ¿cierto?, a adentrarnos a la farmacocinética. De partida habíamos dicho, ¿cierto?, que un fármaco es cualquier sustancia capaz, ¿cierto?, de interactuar con un organismo, ¿ya? Entonces, obviamente que los fármacos, ¿cierto?, tienen como su funcionalidad, ¿cierto?, y la finalidad también es otorgar un tratamiento, la prevención, la curación de un diagnóstico o una enfermedad, ¿ya? A diferencia de una droga, que ahora vamos a ver más o menos la definición de droga, que no necesariamente puede ser para un fin de un tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante dentro de los fármacos? Que vamos a encontrar dos conceptos dentro de estos importantes, que son los autocoides, sustancias producidas por el propio organismo, como la serotonina o histamina, y los xenobióticos, ¿ya? Los xenobióticos son agentes químicos ajenos al organismo, ¿ya?, que son capaces de generar una respuesta biológica en este. ¿Qué es lo importante acá? Que, por ejemplo, nosotros, ¿cierto?, una persona, si es diabética, ¿cierto?, si tiene diabetes, esta persona se va a inyectar, ¿cierto?, insulina que se supone que todos deberíamos producir, pero esta persona, ¿cierto?, producto de un daño a nivel celular, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, no puede producir insulina. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Esta sustancia, ¿qué sería? Sería una sustancia, podríamos decir que es un autocoide o un xenobiótico. Obviamente que es algo, ¿cierto?, ajeno lo que esa persona, ¿cierto?, se va a inyectar, pero autocoide en sí quiere decir que es producido por el cuerpo, ¿ya? Es producido por el cuerpo. Nosotros, los organismos vivos, ¿cierto?, producimos ciertas hormonas y cosas, ¿cierto?, ya sea que una persona produzca más, produzca menos, ¿cierto?, es producido por nuestro organismo. Si esa, por ejemplo, la insulina no la está produciendo, sigue siendo un autocoide, ¿ya? Porque es una sustancia producida por el organismo, ¿ya? En cambio, algo que no produzca, que nosotros tenemos que, de manera exógena, ¿cierto?, poder administrar a una persona porque no lo produce el organismo, ¿cierto?, y hay que administrarlo de alguna manera, obviamente que eso llamamos, ¿cierto?, un xenobiótico, ¿ya? La droga habíamos dicho, ¿cierto?, que es una sustancia capaz de modificar, ¿cierto?, la respuesta biológica, pero no necesariamente, ¿cierto?, esta busca o es, ¿cierto?, para un fin médico, ¿ya? También puede ser una sustancia de abuso, ¿ya? Principio activo, ¿cierto?, vamos a definirlo como cualquier, ¿cierto?, sea su origen humano, ¿cierto?, animal, vegetal, químico, lo vamos a definir, ¿cierto?, como el medicamento propiamente tal, ¿ya? Yo, por ejemplo, tomo una planta, ¿ya? El ácido acetilsalicílico que habíamos dicho, ¿cierto?, fue sacado de una planta y sacamos el principio activo de esa planta, ¿ya? El medicamento, aquello que nosotros, ¿cierto?, vamos a comercializar. Y ahora vamos a ver cómo se elabora un medicamento, ¿ya? El medicamento, ¿cierto?,
obviamente va a incluir varios excipientes, ¿ya? Y esos excipientes son sustancias, ¿cierto? Inertes, ¿cierto? Que van a interaccionar de alguna manera o que van a mejorar, ¿cierto? La biodisponibilidad o las capacidades organolípticas, ¿cierto? Del fármaco, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Este esquema donde mostramos el excipiente, ¿cierto? Más el fármaco. Y obviamente que este jarabe, por ejemplo, si es para guagua, hay que agregarle un excipiente de sabor, ¿ya? O de aroma también, ¿ya? Para mejorar la calidad, ¿cierto? Del fármaco, que de esta manera se puede administrar, porque imagínense que uno administre un fármaco que, no sé, pues que a un bebé no le guste, lo va a escupir, entonces no se va a poder administrar, ¿ya? Entonces, para administrar un fármaco debe ir necesariamente los excipientes, ¿ya? Obviamente que estos excipientes le van a dar cierta cohesión al medicamento, le van a dar un sabor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Le van a dar también una consistencia suficiente, ¿cierto?, al fármaco para poder administrarse, ¿ya? Acá, dentro de esto, ¿cierto?, nosotros íbamos a encontrar un concepto que se llama el pK sub A. El pK sub A, chiquillos, es la tendencia que tienen las moléculas, ¿cierto?, para romperse, disociarse, ¿cierto?, de la solución acuosa, ¿ya? ¿Cuán rápido se disocia? ¿Cuán rápido se rompe esta molécula? ¿Ya? Esto es importante que lo revisen, chiquillos, no lo voy a alcanzar a comentar, pero sí cuando nosotros tenemos amortiguadores, ¿cierto? Cuando hablamos de buffer, o sea, si nosotros, por ejemplo, un buffer, ¿cierto?, es cualquier sustancia que es capaz de resistir las variaciones de los ácidos, ¿ya? Y yo a través de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cierto?, yo puedo calcular, ¿cierto?, cuánto es la concentración que se requiere, ¿cierto?, para que este amortiguador, ¿cierto?, resista, cuánto ácido puede resistir. Y esto es súper importante porque nosotros cuando vemos los medicamentos, ¿cierto?, tenemos que considerar si ese medicamento es muy ácido, si se rompe, por ejemplo, en el estómago, si va a hacer daño a las paredes intestinales del estómago, ¿ya? pH, ya les había dicho, ¿cierto?, equivale, ¿cierto?, a la concentración de protones, ¿ya? ¿Cuántos protones se liberan? Y corresponde, ¿cierto?, a esta ecuación. La ecuación anterior era menos logaritmo del K sub A. K sub A representa la constante de acidez, ¿ya? Tiene que ver con la acidez en este caso de la solución, ¿ya? pH, es importante que sepan, ¿cierto?, que mientras más ácido, el pH más se acerca a 0. pH neutro, ¿cierto?, 7. pH básico, más cercano a 14, ¿ya? Equivale, ¿cierto?, a esta ecuación menos logaritmo de la concentración de protones. O sea, dicho de otra manera, si una solución tiene hartos protones, ¿cierto?, si libera varios protones va a ser muy ácida, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, les decía, un valor, por ejemplo, en farmacocinética, un valor de pK sub A, ¿cierto?, por ejemplo, un valor menor a 6,9 va a indicar que el fármaco es ácido, ¿ya? Un valor arriba de 7,1, básico, ¿ya? Y obviamente el pH del medio, ¿cierto?, nos va a indicar la concentración de protones que va a haber en el medio, ¿ya? Importante, la barrera hematoencefálica, yo les iba a contar una historia de Paul Henrich, pero bueno, la dejo ahí para la investigación de un médico bacteriólogo, ¿cierto?, que él descubrió, ¿cierto?, esta barrera hematoencefálica porque a una rata le inyectó, ¿cierto?, en el torrente sanguíneo, le inyectó un colorante azul, ¿ya? Y resulta que, ¿qué pasaba? Que le llamó la atención que en el sistema circulatorio de esta rata, ¿cierto?, el sistema nervioso no se veía, no tornaba azul, ¿ya? No tornaba esa coloración. Y de esa manera, a grandes rasgos, él pudo descubrir, ¿cierto?, que existía esta barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, esta barrera, como bien les decía, es un tejido, ¿cierto?, es una capa semipermeable, porque sí permite, ¿cierto?, que ciertas sustancias pasen. Separa, ¿cierto?, el cerebro de la sangre circulante, y de esa manera, ¿cierto?, se evita cualquier peligro que pueda pasar al sistema nervioso, ¿ya? En todo caso, esto se lo agregué a la guía. Importante, la enzima citocromo, ¿cierto?, simplemente voy a decir que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se metabolizan las drogas, ¿ya? Esa es su importancia, ¿cierto? Ahora cuando ustedes vean esto de enzima citocromo P450, ¿cierto?,
tiene muchas funciones, chiquillos, pero no me da el tiempo acá para poder decirlo. Pero lo importante es que entiendan, ¿cierto?, que tiene que ver con el metabolismo, ¿ya? Cómo se metabolizan las drogas, ¿ya? Esta ayuda a metabolizar las drogas. Y finalmente, ¿cierto?, el tema del riñón, bueno, que es importante, ¿cierto?, que ya lo sepan, desde ya lo sepan, que como que puedan volver a revisar, porque yo sé que deberían haber visto esto en algún momento de sus vidas, ¿cierto?, el tema del riñón. Lo importante es que entiendan, ¿cierto?, que el riñón es un órgano, ¿cierto?, que tiene que ver con la eliminación de desechos, ¿cierto? Obviamente que es sumamente importante, ¿cierto? Su unidad funcional es el nefrón, que es estas células que están acá, ¿cierto? Y dentro de esto vamos a encontrar, ¿cierto?, diversas estructuras. También vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar, ¿cierto?, un sistema vascular. Recuerden que vascular tiene que ver con las arterias, los capilares y las venas, ¿cierto?, que lo van a rodear, ¿ya? Y bueno, acá en la guía yo puse toda la definición, chiquillo, estoy muy pasada de hora, así que eso.